buenos días de nuevo y bienvenidos, bienvenidas a esta ruta que organizamos desde la sección de Historia y Patrimonio del Ateneo de Badajoz. Bueno, después de la primera presentación que hemos hecho en la puerta del Ateneo, os agradecemos de nuevo la respuesta tan masiva, ¿no? Y os hacemos partícipe a todas las actividades que organizamos desde esta institución cultural centenaria sin ánimo de lucro que es el Ateneo de Badajoz. Hemos elegido este lugar, este emplazamiento, además, primero porque es una plaza, un espacio público nuevo, de nueva configuración, que hace poco que ha abierto sus puertas, ¿no? Y que además nos da pistas de dónde nos encontramos y de la importancia que tuvo y sigue teniendo el río Guadiana para nuestra ciudad, para Badajoz. Bueno, nos encontramos justo en el costado de un edificio robusto, compacto, de corte neoclásico, que es el conocido como Palacio de Godoy. Un edificio bueno, que fue reconstruido en el siglo XVIII y es tal y como lo encontramos aquí, ¿no? Por supuesto con sucesivas remodelaciones, y es un edificio que popularmente se conoce así como Casa de Godoy porque fue propiedad del Príncipe de la Paz, de Manuel de Godoy Álvarez de Faria, el último de los grandes válidos que tuvieron los reyes de España, en concreto Carlos IV, nacido en Badajoz, Príncipe de la Paz, y este fue un regalo que realizó el Ayuntamiento de Badajoz a su hijo más ilustre por entonces, a finales del siglo XVIII, a Manuel de Godoy, y que es un edificio que, bueno, que ha tenido diferentes usos, entre ellos el de prisión provincial, y que actualmente alberga la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, esta última ya pendiente de un traslado inminente hacia su nueva ubicación, que será el remodelado convento de San Agustín. Hemos elegido, repito, este espacio porque es nuevo, ¿no? Y porque también nos podemos presenciar, bueno, pues el río Guadiana, que ha sido uno de los ejes fundamentales para la creación y el desarrollo de nuestra ciudad, de Badajoz. Los otros dos, ¿cuál van a ser? Pues dos promontorios, dos montículos, dos cerros, como van a ser el Cerro de la Muela y el Cerro del Basarnal, donde ya en el siglo XVII se va a construir el fuerte de San Cristóbal. Pero empecemos primero por el Cerro de la Muela, que es el origen de nuestra ciudad. Se cree que hay asentamientos previos a la fundación de la ciudad en el siglo IX, de la época del Calcolítico y posterior, pero en realidad la ciudad nace en el siglo IX por parte de Ibn Marwán, a quien le encomienda el emir de Córdoba la fundación de una ciudad en estas latitudes. Es verdad que el propio Ibn Marwán quería fundar esa ciudad, digamos, él era un rebelde, ¿no? Y cruzando el río Guadiana, pero finalmente el permiso del emir fue en el Cerro de la Muela, donde fundó la ciudad de Badajoz, Bataliaus. Un poco después de conocer esos orígenes de la ciudad y esos dos espacios, esos promontorios que marcan el origen de la ciudad, también por supuesto el río Guadiana, es decir, el emplazamiento que eligió Ibn Marwán no es baladí. El río Guadiana ha actuado como un elemento defensivo para la ciudad de Badajoz. Badajoz, que ha sido además una plaza fuerte histórica del suroeste peninsular, que ha jugado un papel clave en diferentes conflictos armados. Badajoz, si por algo es pródiga en su historia, es por militares, por cuarteles, por conventos, ¿no? Porque ha sido una plaza fuerte de una gran importancia en la historia peninsular, ¿vale? Y vamos a hablar también, bueno, ya que nos encontramos aquí del territorio, ¿no? Nos encontramos además en la calle del Porriño de Badajoz, y justo ahí enfrente tenemos la casa de uno de los mejores cantadores de flamenco que tenemos en España, el Porriño de Badajoz, el conocido como Marqués de Porrina, un título que él se autoasignó, según cuentan las crónicas, ¿no? A partir de una actuación que tuvo en Madrid con una familia de la nobleza, y se hizo pasar por un marqués cuando en realidad él era un cantador de flamenco, ¿no? Es una anécdota jugosa que nos habla un poco del carácter de este cantador flamenco, que nació ahí en el año, no recuerdo, principios del siglo XX, y es la casa natal del Porrino, una de nuestras grandes figuras. 1924 nació, ¿no? Que además en la Plazuela de la Soledad encontramos allí su escultura con la que todo el mundo se hace fotografía. Y justo aquí detrás vamos a empezar a describir qué nos encontramos. Allá al fondo el puente de Palmas, conocido popularmente como el Puente Viejo. Un puente que no es romano, pese a que lo diga mucha gente, es un puente del siglo XVI. Un puente de estilo herreriano, nos recuerda a la arquitectura de Juan de Herrera.
el promotor del Escorial. Uno de los puentes. Se cree que hubo un puente anterior que fue que acabó sepultado, derribado por la riada. Tenemos que tener en cuenta que el río Guadiana, que aquí lo vemos tan plácido, ¿no?, y tan calmado, no lo fue nunca en absoluto. Ahora, ¿por qué lo está? Básicamente porque el río está represado pues por diferentes azudes y sobre todo presas, ¿no? La más próxima quizá, la presa de Montijo, construida en los años 50 dentro del proyecto del Plan Badajoz. El puente de Palmas, y también encontramos aquí el tercer puente que se hizo en la ciudad. Primero el puente de Palmas, siglo XVI. Segundo, el puente nuevo de la universidad para la carretera de Madrid. Y el tercero fue este, que se inauguró en el año 1990, el puente de la Autonomía. Un puente además que es el más sencillo de la ciudad, es el más austero, ¿no? Además nos recuerda incluso una especie de badén. De hecho, cuando se inauguró en su momento, había gente que decía que podía ser saltar, que el agua podía saltar por encima en cualquier riada, ¿no? Yo creo que nunca ha llegado a saltar, ¿no? Ha estado a punto, ¿no? Ahí. Pero es un puente quizás de traza muy sencilla, ¿no? Muy austero, ¿no? No sé, esa es una interpretación mía. Quizá también para no hacer sombra al monumento principal de la ciudad, que es la Alcazaba, que está aquí prácticamente a sus pies. Y nos encontramos ya con el Parque del Río, la margen derecha, ¿no?, y todo lo que fue el crecimiento de la ciudad en la barriada de San Fernando y Santa Isabel. Más aspectos que vamos a destacar de este lugar, por supuesto, ¿no?, la rotonda en la que confluyen la carretera de circunvalación, la avenida de Entre Puentes y el puente de la Autonomía, con una fuente y a la vez escultura dedicada a los tres grandes poetas que ha tenido Badajoz en el siglo XX. Es una escultura de Luis Martínez Giraldo, en la que desde aquí no se aprecia bien, pero cuando vayamos hacia el puente sí que vamos a ver los tres bustos de esos tres grandes poetas elaborados en bronce, ¿no?, y con una especie de peana, libro de granito, y que conmemora a tres grandes poetas que han estado vinculados con la ciudad, que fueron el oliventino de nacimiento Manuel Pacheco, el emeritense de nacimiento Jesús Delgado Balondo y el pacense, Luis Álvarez Lencero. Para conocer un poquito más la vida, la obra, la trayectoria de estos tres grandes poetas, que me imagino que muchos de vosotros y vosotras conoceréis, vamos a dar paso a Moisés Cayetano Rosado, que él además él ha estudiado y conoce de manera bastante profunda estos tres poetas, para que nos dé un perfil sobre su trayectoria y la importancia que tiene en la historia de Extremadura y de la literatura en general. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es sorprendente que haya tantísima gente. Supongo que es por la penitencia después de las vacaciones y después de los banquetes de Navidad. Bien, estamos realmente ante un lugar señero, lo ha dicho José Manuel. José Manuel sabe bastante de historia, no porque yo se lo haya enseñado, aunque fue alumno mío, sino porque es un buen amante de la investigación. A ver, es un lugar señero porque efectivamente tenemos ahí a la Alcazaba fundamentalmente almohade del siglo XI, y enfrente, no lo vemos desde aquí por la arboleda, pero pasaremos al lado lo que es el fuerte de San Cristóbal del siglo XVII, que es lo primero que se hace en Badajoz en abaluartado. Y aquí ese puente humilde, ciertamente, y un monumento majestuoso, aunque para gustos hay de todo, porque a algunos no les gustan y le llaman los cabezones. Decir que los cabezones está tan popularizado que ahora que estamos terminando un libro sobre Jesús Delgado Balondo, encargado por la Fundación CB, el último capítulo está dedicado a esta escultura, y yo soy el coordinador, le pongo muchas fotos del mismo, y sus propios hijos, José María y Fernando, que viven en Mérida, le decía uno al otro: Moisés ha puesto muchas fotos de los cabezones, y el otro le decía: no, porque está explicado el proceso. Está popularizado los cabezones. ¿Quiénes son los cabezones? Pues son, lo ha dicho José Manuel, por orden de edad, Jesús Delgado Balondo, que nació en 1909, en febrero, hace el aniversario. Luego tenemos a Manuel Pacheco, que nació en Olivenza, decíamos, Balondo era de Mérida. Manuel Pacheco, que nació en 1920, y Luis Álvarez Lencero, 1923, en Badajoz. De los tres,
hemos hecho un libro, el último sale ahora en febrero. Aparte de que lo pueden tener físicamente, se puede obtener por internet en la Fundación CB. Es libros colectivos con 15 o 20 autores hablando de su obra. La verdad es que hoy día la poesía, la literatura en general, pasa muy desapercibida, porque digamos que el volcanismo político que hay pues solapa lo que en los años 60 y 70 era protagonismo de primera línea. Si consultamos el periódico Hoy, que era el periódico por excelencia aquí, editaba 25.000 ejemplares, ahora creo que edita 5.000, y además era lo único que había, las emisoras de radio cuando daban noticias lo que hacían era leer el periódico, así que lo que salía en el periódico era sagrado. Bueno, pues estaban continua y permanentemente en el periódico. Jesús Delgado Balondo tenía una sección fija toda la semana, pero además escribía artículos permanentemente. Los otros dos no, pero sí que se daban noticias de ello de forma continua, sistemática. Sobre todo a principios de los años 70 hubo un periodista aquí, Gregorio González Perlado, que le hizo montones de entrevistas, y otro, José María Pagador, que también hacía lo mismo. Decir que los tres eran grandes amantes del río. Así que está muy bien ubicada la escultura, porque los tres cantan permanentemente al Guadiana, y sobre todo Pacheco, que se bañaba de continuo. Imaginaros bañarse en el Guadiana hoy día. Bueno, pues él era un asiduo en el verano del río Guadiana. Balondo era un poeta muy profundo. Pagador le llamaba Valprofundo a Balondo, porque su poesía es una poesía muy íntima, muy ligada a los sentimientos más arraigados en las personas. Un poeta metafísico, prácticamente. Y siendo su poesía extraordinaria, es magnífico leer sus cuentos. Las narraciones de Balondo tienen una sensibilidad fuera de lo común, y sobre todo dedicada a la gente sencilla, a los más humildes, a los niños, a los pobres y a los empobrecidos. De tal manera que es un poeta, digamos, distinto a los otros dos. Pacheco es un poeta de denuncia, es un poeta de rebeldía. En su obra aparece de una forma permanente la protesta contra las injusticias del mundo, contra las injusticias de cualquier parte del planeta. Son muy celebrados sus versos sobre Biafra, ya nadie se acuerda de Biafra, o sobre Vietnam. Es un poeta, tiene un libro que es Poesía en la Tierra, es una antología que merece leerla, por esa valentía que tenía en unos años difíciles, porque estamos hablando de los principios de los años 70, donde la protesta no era sencilla de establecer, y él siempre la hizo. Tiene un poema muy corto que dice: en boquita cerrada no entran moscas, pero tampoco salen las palabras. Y a partir de ahí ya podemos conocer las ideas y la forma de pensar de este hombre muy sencillo, una persona humilde desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista personal. Y luego Lencero era un hombre arrebatador, tanto físicamente, era muy fuerte, volcánico, rebelde como nadie. Tiene su obra también muy de denuncia, y sobre todo hay un libro excepcional, Juan Pueblo. El libro Juan Pueblo está dedicado en cada uno de sus capítulos a las personas que han sido más humilladas, sobre todo a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres. Y ese libro tuvo una secuencia judicial muy curiosa, porque fue, digámoslo entre comillas, secuestrado por la censura. Pero fue secuestrado de una manera extraña. Jamás salió del depósito legal. Es decir, una vez que se editaron los libros, se llevaron al depósito legal, fue denunciado por el contenido y se le abrió un expediente. El expediente fue largo, él sufrió mucho con el expediente, y el defensor del expediente fue el José Díaz Ambrona, la familia Ambrona, porque es curioso, los Ambronas protegieron mucho a los tres poetas, a los tres. Y yo he consultado todo el expediente,
y hay momentos en que el mismo José Díaz Ambrón le pide a su hermano Adolfo, que había sido ministro de Agricultura, que interceda ante el director general de Información y Turismo para que no le hagan nada. Y resuelven el expediente de una manera muy clara. El libro no ha sido divulgado, el libro no ha sido distribuido, está todo en el depósito legal. Por tanto, no hay sanción que valga, simplemente no se puede publicar. Queda ahí. Pero no se publicará en España, dice, con lo cual retiran todos los ejemplares y los van distribuyendo mano a mano. Por ello el libro, luego después el Ayuntamiento de Mérida hace una segunda edición, que es la más conocida, Juan Pueblo, si lo podéis leerlo porque es una maravilla. No obstante, en el libro que vamos a sacar el mes que viene, también hablamos de él, pero claro, sobre todo de Balondo, que es a quien está dedicado. Repito, y con ello acabo, 3 grandes poetas, señeros en la segunda mitad del siglo XX y que marcan muy bien lo que era la cultura, una cultura abierta al mundo, a pesar de la cerrazón de los años aquellos en una ciudad que todavía seguía siendo pequeña y pacata. La segunda gran parada de esta ruta hacia el puente de Cantillana es este enclave muy singular de la ciudad de Badajoz, en el que, bueno, vamos a ir contando poco a poco pues los diferentes elementos que nos encontramos, arquitectónicos, paisajísticos, que merece la pena reseñar. Nos encontramos en un paraje conocido en Badajoz como la antigua fábrica de luz y el canal de los Ayala, y a su vez el molino de los Moscoso. Es un enclave, quizá hay gente que no lo conoce, ¿no?, cada vez más, pero que es un vestigio de los recursos y de los usos que tuvo el río Guadiana en otras épocas de la historia de nuestra ciudad. Empezando por el más antiguo, ahí nos encontramos con lo que queda del antiguo molino harinero, molino de harina de los Moscosos. El historiador Álvaro Meléndez lo ha documentado en sus investigaciones y escritos en torno al siglo XVII, y era uno de los diferentes molinos que existieron en las orillas, en la ribera del Guadiana, para la producción de harina, molinos harineros, para moler con la fuerza del agua, ¿no?, y producir harina con la que luego elaborar pues diferentes usos alimentarios, como la elaboración del pan. El molino de los Moscosos es un inmueble que perteneció a Endesa hasta el año 2023, que lo adquirió el Ayuntamiento de Badajoz por un precio simbólico, y que, bueno, las últimas informaciones periodísticas que hay del año 23 hablan de que va a ser rehabilitado para ubicar un centro de interpretación sobre la avifauna. Ahí tenemos que destacar la importancia que tiene, bueno, toda la zona, el tramo urbano del río Guadiana en cuanto a especies de avifauna que cuenta. Es un espacio cepa de zona especial de protección de aves, y ahora cuando emprendemos el camino hacia la ribera del Gébora también es un lugar de interés comunitario y es una zona de la reserva de la Red Natura 2000, es decir, tiene una importancia por ser un ecosistema fluvial singular en el caso del río Gébora, y por supuesto del Guadiana también por la riqueza de avifauna. Nos encontramos ahí el molino de los Moscosos, y justo aquí a nuestra derecha un ejemplo de la arquitectura industrial. Tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una época, bueno, en la que hay un tipo de arquitectura, lo que se llamó en arte la arquitectura del hierro y del cristal, pero también la arquitectura industrial. Recordemos cuando estudiábamos el siglo XIX, ¿no?, lo que fue la primera revolución industrial desde mediados del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, y luego esa segunda revolución industrial en la que tiene un protagonismo especial la electricidad. Y en esa fuente de energía es la que se producía a principios del siglo XX en la ciudad de Badajoz. Esta fábrica de luz, ¿cómo funcionaba? Funcionaba a través del canal de los Ayala, es decir, el azud de la pesquera era el lugar en el que el agua, era un remanso de agua, el agua de tal manera que era reconducida hacia este canal, en el cual se producía un salto de agua para la producción de electricidad. Fue la primera fábrica de luz que suministró energía eléctrica a la ciudad de Badajoz. Otro resquicio, ¿no?, otro vestigio que queda de esa arqueología industrial, de esa antigua fábrica de luz, son los pilares o pílonos que aún quedan en
en la mitad del cauce del Guadiana. No sé si alguien los ha visto alguna vez, son circulares, de hormigón, y se construyeron en torno al año 1904-5, ¿para qué? Para transportar esa energía eléctrica hacia el centro de la ciudad, ¿vale? Con lo cual, fijaros la importancia que tiene este edificio, puesto que ha servido pues para el suministro de energía eléctrica, alumbrado público y poco a poco la electricidad en las casas de nuestra ciudad. ¿Cómo se encuentra hoy en día? Bueno, prácticamente en estado de abandono, de ruina. Hay diferentes proyectos, ¿no?, y reivindicaciones de varios colectivos que han propuesto diferentes usos para este inmueble característico de la arqueología industrial. El más conocido de los cuales fue la posibilidad de ubicar aquí el proyecto del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, que ahí estaba el profesor Lorenzo Blanco, ¿no?, entre otras personas, promoviendo el que ese inmueble fuera rehabilitado, ¿no?, y fuera destinado con ese uso, puesto que enlaza también con sus orígenes, en este caso de producción de energía eléctrica relacionados con la tecnología, con la ciencia. Hasta donde yo sé es un proyecto que está ahí encallado, porque claro, fijaros, ¿no?, el estado en el que se encuentra, la fuerte inversión que requiere por parte de administraciones públicas, el Gobierno de España, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, en fin, pero que sí que merece, bueno, aparte de poder contemplar, ¿no?, este legado, este vestigio que queda de la arqueología industrial, el promover, darle un uso diferente, un uso cultural, científico, turístico, ¿vale? Bueno, este es el canal de los Ayala, como hemos dicho, donde el agua, después de ese salto, ¿no?, que produce electricidad, era devuelta al cauce del río Guadiana. Bueno, lo último, lo más reciente, ¿no? Este paraje ha estado cerrado hasta hace pocos meses. ¿Por qué? Porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana llevó a cabo la apertura de una nueva compuerta del Azud de la Pesquera. Es decir, el agua, en lugar de saltar por el canal de los Ayala, hacer una conducción directa para salvaguardar el edificio. Es una obra que se ha terminado hace semanas. De hecho, cuando hice la ruta yo anteriormente, creía que iba a estar cerrada, pero ya, bueno, ya han acabado lo que es esa compuerta, ¿no?, del Azud de la Pesquera, para conducir el agua hacia y digamos salvar ese viejo salto de agua de la fábrica de luz, ¿no? Y respecto al Azud de la Pesquera, bueno, es una zona también muy conocida en la ciudad, ¿no? Bueno, porque es una zona fue históricamente zona de baños, ¿no?, zona para pescar. Ahora está terminantemente prohibido porque es muy peligroso el baño en esta zona, porque hay una corriente fuerte, ¿no?, que de hecho han puesto, ahora lo veremos, diferentes señaléticas, ¿no?, o prohibiendo expresamente el baño. Incluso se hablaba en la prensa de la posibilidad de cerrar este paraje, porque es un lugar peligroso, pues, para niños, para mayores, ¿no?, que en verano a lo mejor con el calor van a darse un baño, y es una zona con una fuerte corriente y peligrosa, ¿no? Y esta es la última actuación llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica de Guadiana, la apertura, la construcción, mejor dicho, de esta compuerta del Azud de la Pesquera. El río Guadiana, a su paso por Badajoz, de hecho la gente que viene de fuera dice, uy, qué río más, tenéis un río que parece un mar, ¿no?, que es una lámina de agua, pero todo el mundo, quien es de Badajoz, sabe que es algo artificial, ¿no?, que es algo que se ha edificado por la acción humana, ¿no?, gracias a dos represas, a dos azudes, que son uno de ellos en el que nos encontramos, el Azud de la Pesquera, y también el Azud que está ya en la zona de la Granadilla, el Azud de la Granadilla, que hace que el río Guadiana, a su paso por Badajoz, se configure en una lámina de agua, pues amplia, ¿no? Es decir, es un río que está represado, ¿no?, y que como decíamos anteriormente, es muy diferente a cómo existió el río en otras épocas, donde las crecidas del Guadiana pues podían suponer la destrucción de viviendas en zonas como Las Moreras, o incluso la destrucción del puente de Palma, como la famosa riada que tuvo lugar en diciembre de 1876. Y de hecho en Puerta de Palma es probable que hayáis visto esa señal, ¿no?, de hasta dónde llegó el agua, ese 6 de diciembre de 1876, ¿no?, una de las famosas riadas del río Guadiana. Hoy en día, con el río represado, pues no es tan habitual. Aunque ya hablaremos en el puente de Cantillana de la famosa borrasca Efraín, en diciembre de 2022, que provocó inundaciones en la Roca de la Sierra, en las casas aisladas de Gébora, y también afectó, luego lo veremos, al puente de Cantillana. Y bueno, creo que todo el mundo recuerda la riada que llevó el río Guadiana, ¿no?, toda esta zona, por supuesto, inundada, ¿no?, y el agua casi en el límite del puente de la Autonomía, ¿no?
Así que este es un lugar bastante singular. Bueno, tenemos unas vistas privilegiadas del Cerro de la Muela, por el camino que hemos llevado paralelo a la carretera de Cáceres. Digamos que es una de las vistas más impresionantes de lo que es el Cerro de la Muela y esa alcazaba almohade del siglo XII, ¿no? Incluso se ve algo que hay gente que no se da cuenta, que es la brecha de las aguas, ¿no? Como un fragmento de la fortificación almohade, también por otra riada, acabó derribada, ¿no? Y tuvo que reconstruirse ya en el siglo XVIII, ¿no? Y a simple vista se ve cómo, digamos, cómo está construida la fortificación almohade y luego lo que va a ser la reconstrucción en mampostería ya en el siglo XVIII, un fragmento de esa muralla que se derribó. Algo más que podamos contar, bueno, nos encontramos también enfrente con la zona del Pico, también una zona muy conocida de Badajoz, ¿no? Y que fue también zona de disfrute, ¿no? De pesca, de baño en otras épocas. El brazo de Jamaco, que es la zona que ya es dirección ya noreste, ¿no? Hacia el río, ¿no? Que es digamos un brazo del río, ¿no? Y que provoca pues una zona también ha sido una zona de disfrute para la pesca, para pasar el día en el campo, en la zona del Pico. Hay viejos proyectos sobre la zona del Pico, ¿no? Uno de ellos habla de, creo que lo comentaba con alguien, ¿no? De construir una especie de hecho se habló en su día de llevar, antes de llevar el recinto ferial, de ubicar el ferial en la zona del Pico, de tener una zona para conciertos o para espectáculos, y de hecho creo que algún festival sí que se ha hecho en esa zona, ¿no? Hay un proyecto ahí también en el ayuntamiento de intentar crear una zona de conciertos, de festivales. Bueno, habrá quien tenga sus objeciones porque no deja de ser próximo a la orilla del río Guadiana, ¿no? Y una zona también con protección, como hemos dicho, que es una zona de especial protección para las aves y hay una riqueza en cuanto a la avifauna, ¿vale? Y en principio nada más, es un poco, bueno, y ahí al fondo nos encontramos con otra vista muy diferente de lo que es el fuerte de San Cristóbal, desde la zona norte, ¿no? Desde la llegada a Badajoz por el antiguo camino de San Vicente o carretera de Cáceres, ¿de acuerdo? La zona de Marchibirito, ¿no? Que además tiene ese sabor, ese establecimiento de las antiguas ventas de carreteras que se han reconvertido ya en un restaurante con bastante calidad, ¿no? Y muy frecuentado por gente, ¿no? El restaurante de Marchibirito, de hecho esta gente la conoce, mucha gente conoce esta zona como la zona de Marchibirito, ¿no? La fábrica de luz de los Ayala, ¿de acuerdo? Y poco más, vamos a seguir andando un poquito, muy poco, para ver los restos de lo que queda de una de las principales fuentes que suministraron agua potable en la ciudad, la fuente de los Cuadrejones. Quizás esta sea una de los rincones más desconocidos de la ruta que estamos haciendo hoy, que es lo que queda de una de las fuentes públicas que suministraron agua potable a la ciudad de Badajoz. Es la conocida como fuente de los Cuadrejones. Tenemos que tener en cuenta, bueno, ya lo hemos dicho, la importancia que tiene el río Guadiana y el agua en general para el emplazamiento de un asentamiento. Para la importancia que tiene el agua, ¿no? para un asentamiento, ¿no? Y Badajoz, bueno, cuentan las crónicas y las investigaciones, tuvo varias fuentes que suministraban agua que eran de una excelente calidad. Una de ellas era la fuente de la Rana, ¿no? Que más o menos creo que todo el mundo conocerá, en la cabecera del puente de Palmas, en lo que es el paseo del Guadiana, cerca del Hornabeque. La fuente Caballeros, que está situada cerca de la carretera de Sevilla, próximo a las viviendas del Cerro de Reyes. Y la tercera gran fuente era esta, la fuente de los Cuadrejones. Hay documentos que hablan de su existencia ya en el siglo XVII, aunque la construcción que tenemos aquí ya es del XVIII. Vemos una estructura cuadrangular con una bóveda de arista, elaborada en mampostería y en sillares, y que fue una de las fuentes que está documentado que usaron, por ejemplo, las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia y previamente también durante los sitios que sufrió la ciudad durante la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII, los ataques del bando de las tropas austríacas. Es una de las fuentes principales y cuentan eso, que el agua era de muy buena calidad y era uno de los lugares que suministraban agua potable. Recordemos la figura de los aguadores, ¿no? Que llevaban agua a las casas, ¿no? Y que la vendían incluso por las calles de la ciudad. Una de las que suministraban era esta, que era de una excelente calidad, la fuente de los Cuadrejones. Su estado actual, ya vemos, está prácticamente en estado de ruina, próximo a un eucalipto enorme, ¿no? Que prácticamente está acabando con la fuente, ¿no? Si no acabará derribándola. Y además es uno de los enclaves, de los monumentos que están en la llamada lista roja
que organiza la Asociación Hispania Nostra por peligro inminente de desaparición de este monumento. El otro que citaremos, por supuesto, va a ser el puente de Cantillana, pero este quizás es más desconocido, la Fuente de los Cuadrejones, y bueno, que está ahí viendo impasible el paso del tiempo, pues con un fin que se aventura que va a ser complicado si no hay una apuesta por rehabilitar este lugar de memoria colectiva para la ciudadanía, porque era un lugar donde la gente venía a por agua potable durante los siglos, sobre todo XVIII y XIX. Dejó de utilizarse ya en el siglo XX, cuando empezó a extenderse ya el uso de agua corriente en las casas. El objetivo principal de esta ruta de hoy era llegar aquí, a la meta de esta ruta senderista que nos ha traído hasta el puente de Cantillana. Esta construcción, ¿no? Este puente que encontramos a nuestras espaldas, una construcción del siglo XVI, obra de uno de los grandes artífices de la arquitectura del momento en la ciudad de Badajoz, como fue Gaspar Méndez, de principios del siglo XVI. El puente está datado, que se construyó entre los años 1531 y 1536. ¿Por qué lo sabemos? Por una lápida que se conservaba en la zona central del propio puente, y que por inmediación del entonces director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, por Guillermo Kurtz, se recuperó y se alberga en dicho museo en la Alcazaba de Badajoz. Este puente, nos recuerda mucho ¿a qué? ¿A qué otro puente? Al Puente Viejo, al Puente de Palma. La construcción es bastante similar, ¿no? Vemos cómo está construido a partir de sillería de granito, de mampostería. Vemos las diferentes estructuras, lo que es el estribo del puente, los tajamares, en fin, la estructura para cumplir su misión, que prácticamente lo ha logrado, porque 6 siglos después se mantiene en pie prácticamente. Solamente la parte que está derruida es aquella que vemos allí, que fue como consecuencia de la tormenta Efraín en diciembre del año 2022, si no recuerdo mal, cuando tuvieron lugar las inundaciones en la Roca de la Sierra, también en las casas aisladas de Gébora, próximas al puente de Cantillana. Y este puente ha tenido una importancia enorme en la historia de la ciudad, porque era el camino natural que comunicaba Badajoz con San Vicente de Alcántara, el antiguo camino de San Vicente, que luego se convirtió en el camino de Cáceres, actual carretera, ¿no? Lo que es la vía de comunicación entre Cáceres y Badajoz. Este puente cumplió su cometido prácticamente hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XIX, cuando se construye el puente que tenemos justo al otro lado, que es el puente metálico de la antigua carretera de Cáceres. Lo comentaba al principio de la ruta, este paraje es singular por muchas cuestiones, por este puente histórico del siglo XVI, pero también por una especie de nudo de comunicaciones que encontramos aquí, porque en pocas extensión de terreno nos encontramos 8 puentes que cruzan el río Gébora, que no es muy común, lo cual nos indica que estamos en un lugar de importancia estratégica en cuanto a las comunicaciones. El puente más antiguo, ya hemos hablado de él, el puente de Cantillana, cuyo estado ya lo vemos, ¿no? Pues está en la UCI, como quien dice, ¿no? En una situación grave, ¿no? Para su conservación y mantenimiento. De hecho, junto a la Fuente de los Cuadrejones, que hemos hablado, es otro de los monumentos de la ciudad de Badajoz que forma parte de la lista roja de la Asociación Hispania Nostra, que es una llamada de atención a la ciudadanía, a las administraciones públicas, para que se pongan las pilas y inviertan en la rehabilitación de nuestro patrimonio. De hecho, esta ruta también tiene ese objetivo: divulgar, conocer el patrimonio que está en peligro de muerte, ¿no? Es decir, este puente, como llegue otra tormenta más, otra acometida, es probable que en unos años desaparezca, ¿no? Por lo tanto, es una apuesta también para exigir a las administraciones, a los poderes públicos, las actuaciones para su puesta en valor. Las últimas informaciones que tenemos, sí que ha habido una trifulca, un toma y daca, ¿no? Entre Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura, Gobierno de España, respecto a quién tiene que acometer la rehabilitación, ¿no? Creo que la última información que he leído lo va a llevar a cabo, creo, el Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Gobierno de España, y que luego, no sabemos quién va a pagar la cuenta de... Es cierto que un ayuntamiento con su presupuesto es complicado que lo acometa, ¿no? El Ayuntamiento de Badajoz, es decir, esto requiere una inversión importantísima, ¿no? Quizás la Administración Regional, la Junta de Extremadura, en fin. Lo importante es que se arregle, que se rehabilite, que se recupere y que recupere su uso, que es también por lo que estamos aquí, para reivindicar
Nos saluda el ferrocarril, ¿no? Por lo tanto es eso, ¿no? Es antes de exigir la rehabilitación, la puesta en valor del patrimonio, es conocerlo, ¿no? Y esta ruta, pues eso es lo que quiere, ¿no? Que la ciudadanía conozca este rincón, este puente histórico de la ciudad de Badajoz, que era el camino natural entre Badajoz y Cáceres. Aparte de ese puente, el segundo puente que se va a construir va a ser el puente del ferrocarril, que el que nos encontramos ahí es posterior, es una rehabilitación posterior, es una construcción ya de los años 30 y que era la antigua línea y actual, ¿no?, que comunica Madrid con Lisboa, el puente del ferrocarril, ¿vale? Es un puente que no es el originario, que se construyó obviamente en torno a la década de los años 60 del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril a la ciudad de Badajoz durante el reinado de Isabel II. Tercer puente que vemos es por el que vamos a cruzar, porque es un puente peatonal, que es el antiguo puente metálico de la carretera Badajoz-Cáceres, que estuvo en uso hasta la década de los años 80. Me imagino que hay gente aquí que lo recordará, haber cruzado por ahí, antes de que se construyera la variante actual de la carretera N523, que si no recuerdo mal va por allí, ¿no? La vamos a ver luego cuando pasemos, que se construye primero, digamos, una carretera nacional, y luego ya en el año 2009 se construye un segundo puente al desdoblarse la carretera nacional, ¿no? Ahora vemos que es una variante de 4 carriles, 2 en cada sentido, dirección Cáceres y dirección Badajoz. 2 puentes más, y los otros 2 son los 2 puentes de la autovía E90-A5, la autovía Madrid, la autovía de Extremadura, actualmente llamada Autovía del Suroeste Peninsular, que comunica Madrid con Badajoz. Por lo tanto, tenemos 8 puentes en un espacio muy reducido próximo a la ribera del río Gébora. Digamos que es un puente, es un espacio singular en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Y eso lo recuerda Emilio, hay un ingeniero de carreteras que trabaja en la Junta, Emilio Arévalo, no recordaba el nombre, que es ingeniero de carreteras, que trabaja en la Junta de Extremadura, y que él es un gran conocedor del ámbito de las infraestructuras viarias, ¿no? Y él en su blog cuenta pues muchas curiosidades muy interesantes para aquellas personas que nos gusta las carreteras, la geografía. Pues hay un montón de curiosidades, entre ellas esta, ¿no? Y él ahí cuenta como que tal vez, no se tiene muy claro, seguramente, probablemente no, lo que es el puente metálico pudiera ser de la anterior estructura del ferrocarril. Pero bueno, no llega a ninguna conclusión, sino es una propuesta, ¿no?, de cómo sobre todo ha cambiado esta zona en cuanto a los diferentes puentes que siguen cruzando el río Gébora. Y en principio este es el rincón que quiero que un poco que conozcamos, ¿no? También, por supuesto, podríamos hablar mucho de todo, hemos venido de manera paralela al río Gébora, ¿no? Y disfrutar también de todo el ecosistema fluvial tan singular del río Gébora, en cuanto tanto a la flora como a la fauna, ¿no? Alguien hablaba por ahí, en el río Gébora hay nutrias, ¿no? Están documentadas, creo, ¿no? No sé si la calidad de las aguas hoy en día permite que existan estos mamíferos en el río Gébora, ¿no? Pero toda lo que es la riqueza del bosque de galería, que lo estamos disfrutando, es verdad, en invierno, ¿no? Pero venir aquí en primavera y en verano es un auténtico espectáculo, que además nos hace ver que Badajoz tiene enclaves naturales muy interesantes, muy cerca del centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí nos encontramos también, ahora pasaremos por lo que es la cantina de Gébora, histórica, ¿no?, donde las haya, y que nos habla de esos lugares míticos, ¿no?, esas ventas, esos lugares de parada y fonda, ¿no?, cuando se hacían esas travesías, ¿no?, a fuego lento, como quien dice, muy despacio, ¿no?, esos lugares de parada y fonda, ¿no? Y otro aspecto singular también, que no vamos a ir, pero son lo que se denominan las casetas de peón caminero, ¿no?, que existió una en las proximidades de Gébora, ¿no?, en el cruce de la carretera de Gébora con la carretera de Alburquerque y Valencia de Alcántara, ¿no?, que ya está desaparecida, pero que es parte de ese patrimonio olvidado que merece la pena al menos conocer, ¿no?, porque prácticamente ya están desapareciendo, muchas están reconvertidas ya en puestos de la Cruz Roja o casas particulares, aquellas que están cerca de poblaciones, pero que forman parte de ese patrimonio relacionado con las comunicaciones, ¿no?, con los caminos y carreteras de nuestro país. Y en principio nada más. Quería un poco comentar
aparte de la importancia histórica y patrimonial de este puente, un poco todo el entorno en el que nos encontramos en cuanto a las comunicaciones. Allí nos encontramos, bueno, si seguimos la Vía Verde llegaremos a Gébora, ¿no? Uno de los pueblos de colonización que se van a construir a partir de los años 50, cuando se pone en marcha el plan de colonización, el plan Badajoz, un plan que hay que remontarse históricamente al siglo XVIII, ¿no? Cuando ya, bueno, pues ministros de Carlos III como Campomanes se preocupan de cómo conseguir acabar con la situación de pobreza que vive la provincia de Badajoz, cómo rentabilizar el campo, cómo crear infraestructuras para dar mayor productividad a la tierra, ¿no? Un proyecto que queda ahí, ¿no? Y que luego se retoma en tiempos, a principios del siglo XX, ¿no? Y que durante la República se intenta impulsar, la Guerra Civil lo trunca, y ya va a ser durante el franquismo, durante los años 50, cuando se pone en marcha el Plan Badajoz, con la construcción de diferentes embalses, entre ellos el de Montijo, en las Vegas Bajas, pero también en las Vegas Altas, pues el Zújar, el Orellana. El Cíjar se construyó ya en tiempos de la Segunda República, que fue el primero de ese Plan Badajoz, que quedó truncado por la Guerra Civil y que luego durante la dictadura se pone en marcha y que dio lugar a pueblos de colonización, entre ellos Gébora del Caudillo, ya reconvertido desde el año 2011 solamente en Gébora. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí también encontramos Sagraja, otro de los pueblos de colonización y otro de los lugares también históricos, porque ahí tuvo lugar en las inmediaciones de la finca de Sagraja una batalla durante la Edad Media, en el año 1086, la batalla entre los almorávides y el rey Alfonso VI de Castilla, ¿no? Por esta zona, es decir, es una zona donde han ocurrido también, digamos, sucesos históricos. Este puente, el puente de Cantillana, sufrió diferentes destrucciones en dos guerras en concreto, sobre todo durante la guerra de la Restauración portuguesa, entre los años 1640 y 1668, Portugal, que quedó anexionado a España en tiempos de Felipe II, lucha para volver a recuperar su independencia, ¿no? Y Badajoz, como zona fronteriza, pues sufrió muchísimo los asedios, los ataques de los portugueses, ¿no? Y este puente pues fue un lugar estratégico en esa guerra, la guerra de sucesión, la guerra de restauración portuguesa o guerra de independencia de Portugal, ¿de acuerdo? Este puente fue destruido cuando los portugueses toman Badajoz en 1658, va a ser reconstruido, va a tardar en reconstruirse, pero va a volver a sufrir también durante la guerra de sucesión española a principios del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Es decir, es un testigo de diferentes conflictos armados a los que se vio sometida la población de Badajoz, ¿de acuerdo? El puente de Cantillana. Y ha estado en uso, no sé si que alguien ha pasado por aquí, me imagino que sí, ¿no? ¿O alguien ha conocido el puente de Cantillana en mejores condiciones, me imagino, ¿no? En los años 70, ¿no? ¿Vale? Digamos que este puente era el camino natural hacia Cáceres, ¿no? Hasta que se construyó el puente que encontramos ahí, el puente de hierro, ¿no? Con esa estructura muy decimonónica, ¿no? Fijaros, también es una obra digna de importancia porque estamos hablando de arquitectura de finales del 19, principios del 20, y prácticamente cuando pasamos, ahora lo veremos, está prácticamente como oxidando, ¿no? de la falta de mantenimiento, y es una pena por la importancia que tiene también ese puente en la historia de nuestra ciudad y de nuestra región. Solamente decir una cosa a los que vivimos aquí en Gébora: muchas gracias por haber hecho esta iniciativa, porque Gébora es una población con muchas posibilidades, mucha expansión, una pedazo de cantina de mi amigo José, se come estupendamente, y quería aprovechar que está aquí, entre otros, un antiguo alcalde del pueblo, padre de Esther Merino, la cantante de flamenco, comentar una cosa curiosa del puente de Cantillana hasta Valdebotoa. Aquí hubo, antes de que se hiciese Gébora, un asentamiento humano importante, penoso quizás, de chozos, se llamaba El Cordel. Había unos 100 chozos de ciudadanos extremeños que vivían en la más absoluta indigencia, vergüenza, pues porque la pobreza era grande, la posguerra fue tremenda, y vinieron aquí con la esperanza de conseguir una casa de colonos. Es que hasta me emociono. Y arrancaba aquí, justamente donde están los dos ojos caídos, arrancaba este asentamiento humano y llegaba hasta Valdebotoa. Más de 100 chozos hechos con las manos, con juncos, que por cierto en muchas ocasiones eran derribados por las propias autoridades porque no quería ese chabolismo, que también lo había en Badajoz en algunas zonas. Entonces yo quería pues
ya que estamos aquí, hacer un pequeño homenaje a todos esos pobladores, a mi amigo Inocente Resmella, ¿verdad, Pepe Merino? A la familia Tarriño, que vivían aquí. Con deciros que uno de ellos, Ángel Tarriño, me cuenta que cuando fue a la escuela, con 9 años, fue descalzo, porque él estaba descalzo continuamente. Solamente quería compartir con vosotros este hecho que es más etnográfico que histórico, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.